Buenas noches, Dios les bendiga. A través de este medio, otra vez transmitiendo en vivo desde Girardot, y le damos a mi Dios toda la honra y toda la gloria de que nos permita a nosotros, así sea con grandes dificultades, poder buscar su presencia. Y espero que me puedan escuchar en ese lugar. Ha sido algunas dificultades para esta transmisión, y sé que mi Dios, todas las cosas que está permitiéndonos hacer tienen un propósito muy grande. Y no sé si a algunas personas ya les llegó el link. En cualquier momento les va a llegar el link y para que se puedan conectar. Mientras tanto, vamos a hacer una oración, un momento para pedirle a Dios que nos dirija y que use estas líneas de medios de comunicación, líneas de internet, para que funcionen correctamente. Y Padre de la gloria, Dios grande, misericordioso, te doy gracias por permitirnos a nosotros estar en este lugar, así sea por estos medios con grandes dificultades, pero tenemos una confianza perfecta en ti, que todo esto tiene un propósito, como lo dice tu palabra allá en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, que para los que confiamos en Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito tuyo fuimos llamados por ti. Y Señor, presento este momento delante de ti y te ruego, mi Padre, que intervengas en este internet para que se despeje y llegue a todos los lugares, y este video no quede cortado, mi Padre, y esa palabra fluya con poder grandemente. Mi Señor Dios grande, toma mi mente, mi corazón, mi vida, toma mis pensamientos, mi cuerpo, estos elementos tecnológicos, mi Padre, tómalos y hazlos conducir a lo perfecto, mi Padre, para que este mensaje que tú has colocado en mis labios y que vas a colocar sea un mensaje que trae vida, que trae esperanza, restauración a todas las personas que lo irán a escuchar, mi Padre. Y pido en el nombre de Jesús de Nazaret ese respaldo tuyo. Te pido ángeles alrededor de este lugar, donde quiera que estén escuchando este mensaje, y en todos los lugares, mi Padre, y en el nombre de Jesucristo activo sobre nosotros y sobre todos estos medios tecnológicos el poder de tu sangre para protegernos, y toda obra maligna de interrupción que quiera impedir que el reino de los cielos avance a través de estos medios, lo destruyo en el nombre de Jesús de Nazaret. Activo sobre mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mis tejidos, mis órganos internos, mi garganta, mis ojos, el poder de tu sangre en el nombre de Jesús de Nazaret, y sobre todas las personas que están viendo este video. En el nombre de Jesús de Nazaret, te honro, te alabo y te glorifico, y te doy toda la gloria y toda la honra. Gloria a tu nombre, Señor, y muchas gracias, Dios. Dios les bendiga, Iglesia de Jesucristo. Bendiciones. Me alegra que otra vez podamos vernos por este lugar, vernos porque en el Espíritu puedo saber que ustedes están aquí en este sentir, y gracias a Dios que hasta aquí nos ha guardado y nos ha dado las fuerzas para que en este día podamos buscarle con todas las fuerzas y con todo el corazón. Y le doy gracias a Dios porque permanentemente hay una palabra de Él en nuestra boca, en nuestros pensamientos. Nos permite buscarle y entender cuál es el propósito de Él en este asunto, cuál ha sido el propósito de nosotros en este asunto. Y el line estoy intentando enviarlo, y los que ya han recibido el like, por favor envíenlo a otras personas que no he podido enviarlo, y para que todos lo reciban, y estoy intentando a ver si lo puedo reenviar a algunas personas
Y gloria a Dios, gloria a Dios. No lo puedo reenviar. Bueno, gloria a Dios. Hay algunas peticiones que tenemos que orar. Grupo Líderes, Guerreros de Dios. También hay que orar por mi hermana Cristina Pedreros. Ha estado en algunas dificultades de salud grandes. Sigo orando allá por la petición de mi hermano Miller, que me envió, por esa sobrina de la esposa que es enfermera, trabaja en una institución de salud, y hay preocupación porque le ha tocado laborar y no se sabe qué riesgo haya en ese lugar. Y todas las peticiones que usted tenga, va a colocarlas delante de Dios. Tenemos a Dios de nuestro lado y es la esperanza que nosotros tenemos. Y yo le invito a usted por un momento a que incline su rostro en este lugar. Desde este sitio, incline su rostro y con fe. La palabra de Dios es firme y Él dice en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará. Y nosotros vamos a pedirle a Dios esa intervención en su salud, en su cuerpo, y ponga su mano derecha allí en su parte afectada y clame a Dios y Padre Celestial delante de ti. Señor, presento a todas estas personas que están necesitadas, mi Padre. Hemos mencionado algunas, pero la mayoría no las tenemos en nuestra lista, mi Padre. Pero pido, mi Padre, que a todos, mi Padre, esa mano tuya sea extendida, así como sea extendida para sanar multitudes, para sanar a los enfermos, para sanar a los paralíticos, mi Padre, que se extienda en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre esa sobrina de mi hermana Jamie y de mi hermano Miller, mi Padre, que trabaja ya en esa clínica. Por favor, obra grandemente, guárdala, mi Señor. Colócale tú esa vacuna, mi Padre, que es la sangre tuya, que sea cubierta con tu sangre, mi Padre, y que ningún virus caiga sobre su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y glorioso, mi Padre, también por tu hija Cristina, mi Padre, toca su cuerpo, toca su vida en el nombre de Jesús de Nazaret, y sea, Señor, una sanidad completa y que jamás, nunca más venga esa enfermedad a su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y oro por todos los que están enfermos, mi Padre, los que están tomando esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro para que sean completamente sanados y declaro esa palabra que tú nos diste en Isaías capítulo 53, Señor Dios grande, versículo 4. Por tu llaga, Señor, hay sanidad sobre todos los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro, mi Padre de la gloria, que tu bendición fluirá a través de estos medios, mi Padre. Coloca tu mano en este internet que está congestionado, mi Señor. Padre de la gloria, coloca, Señor, agilidad, auméntale las capacidades, mi Padre, y que no haya cortes en esta transmisión en el nombre poderoso de Jesucristo. Y Padre, que tu pueblo reciba, mi Padre, esa fuerza, ese aliento, que mientras que estamos predicando, la unción de tu Espíritu sea recibida en cada persona, aun cuando después de que se termine la transmisión y siga la grabación, los audios rodando, Señor, por diferentes redes, mi Padre, la unción de tu Espíritu fluya, no se detenga, mi Padre, trayendo fortaleza, trayendo dirección mientras predicamos esa palabra, mi Padre. Señales, milagros, prodigios se hagan en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda la gloria y toda la honra, mi Padre, nosotros te la damos a ti. Y gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Quisiera compartir una lectura de la palabra del Señor allá en el libro de Ezequiel capítulo 22. En el libro de Ezequiel capítulo 22, versículo 30 en adelante, dice la palabra del Señor. Tan solamente voy a leer el versículo 30 y el versículo 31. Dice la palabra del Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé,
Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Antes de que Dios dijera esta palabra, que me voy a referir al tema a ser vallado, antes de que Dios dijera, busqué entre los hombres, entre ellos, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no le hallé. Dios le muestra al profeta Ezequiel, que fue que recibió esta revelación de Dios, las palabras del profeta Ezequiel, le muestra a Dios como si fuese una radiografía, una ecografía, una tomografía del pueblo de Israel, la condición espiritual en que el pueblo se encontraba en ese tiempo. Y es aplicable para nosotros también. Es una radiografía que Dios muestra de la condición de su pueblo, la condición de este planeta Tierra, la condición de los seres humanos. Dios lo revela y Dios lo muestra, y todo eso tiene un propósito, tiene un fin para nosotros de parte de Dios. Y al Dios mostrarle todas estas cosas, son muchas cosas que le mostró, y son terribles y horripilantes, si se puede decir, detestables desde algún punto de vista, que reveló, por las cuales Dios, a causa de eso, si usted mira el principio del capítulo 22, el que estoy haciendo referencia, no lo leí todo para de pronto enfocarme únicamente en el versículo 30 y versículo 31, pero en los primeros versículos Dios muestra la condición del pueblo de Israel, y esa condición del pueblo de Israel, los pecados que en el pueblo había, emitieron, accionaron, como en algunos días podía en la iglesia explicar, como dio inicio, motivó, impulsó un atributo de Dios que muchos de nosotros no queremos nunca conocerlo. Queremos conocer todos los atributos que nos beneficia a nosotros, pero hay un atributo que en verdad no trae ningún bien para nosotros. El único bien que puede traernos es traer una razón, razonar, despertarnos en lo que nosotros estamos haciendo para poder volvernos a Él. Y ese atributo que me refiero es la ira de Dios. Los pecados, la radiografía que el pueblo, que Dios le reveló al profeta Ezequiel, dio inicio a la ira de Dios, y en la ira de Dios se mueve en los juicios que Él tiene para con el pueblo de Israel. En el versículo 19 del mismo capítulo 22 del libro de Ezequiel dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí, y os fundiré, y os juntaré, y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, en medio de él seréis fundidos. Accionó lo que usted ve en los primeros capítulos, que usted puede leerlo ahí en su Biblia. Ve que los pecados accionaron los juicios, la ira de Dios, y que tenían que venir sobre el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué fue lo que Dios muestra al profeta Ezequiel como resultado de esa tomografía, si se puede decir? Le mostró la condición del pueblo. ¿Qué fue lo que Dios le mostró? No fue una sola cosa lo que Dios mostró, fueron muchas cosas. En el versículo 2 se lo resumen en dos cosas. El versículo 2 dice: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Encontré dos cosas que resume el profeta.
Primero, habla de un derramamiento de sangre permanente en el pueblo. Un derramamiento de sangre, dice, ciudad derramadora de sangre. Y lo segundo que aparece condensado ahí es abominaciones. Dos cosas. Derramadora de sangre, Dios es vida. Dios es vida. Dios estaba hablando a un pueblo que era derramador de sangre. En ese tiempo todo lo arreglaban, era con sangre, matando, asesinando, pues algo parecido a lo que se ve hoy en este mundo. La humanidad en ese tiempo había perdido la sensibilidad como ser humano. Había perdido la esencia, la que Dios le había dado, el sentir, de poder sentir el dolor de otra persona, sentir esa pasión, sentir esa necesidad de otro. Eso había perdido el ser humano. El comportamiento del ser humano ya no era como en el principio, sino era como de pronto los animales salvajes que habían sido agresivos en todas estas cosas. Y entonces Dios hablaba al pueblo sobre esto, un pueblo derramador de sangre, que mataban hasta sus propios hijos. Y mirando este mundo, lo que nosotros estamos viviendo en esta tierra, la situación que estamos viviendo, que no es nada fácil, es bastante complicado. Usted mira las estadísticas que hay en los medios de comunicación y estuve buscando algunas estadísticas de muertes, y recientes no hay. Y yo creo que no hay recientes es por el aceleramiento de tantas cosas de maldad que hay en esta tierra. Pero encontré que una estadística del 2008, solo en Colombia ocurrieron 412,000 abortos en un año. En ese año, en un solo año, 412,000 abortos. Al final del año 2000 encontré otra estadística que se tiene una cifra de 20 millones de abortos al año en el mundo. De esos 4 millones de abortos en el planeta Tierra, 4 millones se practicaron en América Latina. Actualmente no se encuentran cifras condensadas de muertes por este asunto. Esas muertes han superado las muertes por narcotráfico, por delincuencia, por accidentes de tráfico, por enfermedades y por muchas cosas. Ha superado la muerte del aborto. A nosotros actualmente en el mundo no nos miran muy bien, porque no estamos aprobando, no estamos dándole el sí a todas estas manifestaciones de muerte, como es el aborto en el pecado. Y Dios habla sobre esto. Dios nos habló clarito esto. Si usted mira allá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4 al 5, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Versículo 5, mire lo que dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En estos días nosotros aún podemos hablar de esto y tenemos la libertad de hacerlo, de estos temas, pero llegará el tiempo, y en algunos países ya lo está, y es muy pronto, cuando nos metan a nosotros juicios y nos condenen y nos juzguen en las leyes del Estado y nos metan presos por hablar públicamente de estos temas. Porque pues cada día el imperio de la muerte está tomando un espacio en todas las áreas del ser humano. Y entonces, después de esto, ¿qué podemos nosotros esperar? Señor, tú no juzgarás esto, dice la Escritura. Sí, Dios juzgará esto. Dios juzgará el derramamiento de sangre. Y si vemos la otra parte que aparece ahí, por las cuales la ira de Dios se desató y por las cuales el pueblo de Israel le fue emitido los juicios que iban a venir, y que posteriormente ellos los recibieron. Y dice en el versículo 2, leía yo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? Y la otra parte:
y le mostrarás todas sus abominaciones. Abominación. Buscaba en el diccionario, buscaba lo que significa abominación. Y abominación es algo asqueroso, es algo detestable, algo horrible, algo que no se puede recibir, algo que no se puede sostener en nosotros, porque nos daña. Y Dios decía, las abominaciones a que Dios hace referencia es todo aquello, lo que hace el hombre que no está conforme a la voluntad de él. Esos son abominaciones. Lo que Dios le produce asco. Fuera del derramamiento de sangre, aparece en este capítulo 22 de Ezequiel una lista de pecados en el pueblo que para ellos era algo normal, era algo cotidiano. Y mis hermanos, ustedes no pueden mirar la condición del mundo actual hoy. Es algo cotidiano, es normal que a alguien se embarazó y de una vez allá, pues si no le gustó allá, vaya y sáquese eso, interrumpa el embarazo. Es muy cotidiano allá que usted salga a la calle y por una moneda de 1,000 pesos allá le disparen, le metan por allá una puñalada y todo eso. Eso es normal en el mundo. Esos son abominaciones y tantas cosas que vemos hoy actualmente es parecido a la radiografía que Dios le daba al profeta Ezequiel. Y dice el versículo 8, una de las cosas que también habla ahí, que no voy a tomar detalladamente cada uno de esos pecados, sino que es que lo voy a tomar como referencia al llamado que Dios nos está dando a nosotros. Dentro de esa lista está el menosprecio a las cosas sagradas. Qué terrible esto. El menosprecio a las cosas sagradas. El pueblo de Israel, que fue escogido por Dios y que se llamaba Israel, pueblo de Dios, menospreció las cosas de Dios. Hicieron a un lado las cosas de Dios. Despreciaron a Dios. Qué terrible esto. Y eso también lo estamos pasando hoy. ¿Cómo es posible que las autoridades que dice la Escritura ya en Romanos capítulo 12 y en el versículo 1 dice que las autoridades que hay fueron establecidas por Dios? Ahora, lo que Dios estableció, las mismas leyes que se estableció, están en contra de Dios. Se han rebelado contra Dios, contra los mandatos de Dios. Y entonces están legislando a favor de la misma muerte, a favor del derramamiento de sangre. Dice Dios, mis lugares santos, mis lugares que yo había destinado para que estuviese aquí mi presencia, ustedes lo han menospreciado, lo han pisoteado, lo han profanado, lo han contaminado. Versículo 25, Ezequiel capítulo 22. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra multiplicaron sus viudas en medio de ella. Versículo 26. Y sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre el mundo, entre el inmundo y el limpio. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. He sido profanado en medio de ellos. Y Dios está hablando que las cosas sagradas la dejaron a un lado, la irrespetaron, y así sigue hoy en día. Y todo eso, si miramos todo lo que el mundo está haciendo, está provocando y lo ha provocado la misma ira de Dios, los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Eso es lo que Dios está haciendo. Y mire un texto en el versículo 25 que acabé de leer. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Conjuración. Busqué la definición de esta palabra para entender por qué Dios dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. ¿Qué quiere decir la palabra conjuración? Según el diccionario, encontré conjurar es conspirar, es fraguar,
es maquinar, es tramar, es unirse o dos personas con el fin de obrar contra una autoridad o contra otra persona mediante juramento. Eso hicieron los profetas en ese tiempo. Los profetas conspiraron, maquinaron junto con el pueblo contra Dios y su autoridad, contra la autoridad de Dios, para no sujetarse a su palabra. Y de esa manera hacer lo que ellos veían y consideraban que eran convenientes para ellos y para el pueblo. Eso es lo que está pasando hoy en día, iglesia. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hay conspiración de sus profetas, conspiración de sus pastores, conspiración de sus apóstoles. Hoy en día están acomodando las leyes de Dios, se han conjurado para ir en contra de Dios, y eso es terrible. Esas cosas que están pasando hoy en día, el mundo, pues no es un secreto, es una alerta que Dios nos está hablando a nosotros. Y glorioso Rey está hablándonos, y lo que estamos hablando son cosas demasiado serias y que tienen que ver con nuestra propia vida. Si los gobiernos hoy en día, no más aquí en Colombia, el presidente se vio en la obligación de decir 19 días de cuarentena. Son 19 días que el pueblo va a seguir encerrado en sus propias casas, y se vio la necesidad porque viene la amenaza de ese virus. Y donde tome ese virus control del pueblo, pues la mortandad es grandísima. Así tomáramos nosotros en serio las cosas de Dios, tomáramos lo que Dios nos está hablando, que son más serias que las medidas que el gobierno está tomando para contrarrestar este virus, el COVID-19. Las cosas de Dios son más serias, pero lo más terrible y lo más lamentable de esta tierra es que están escuchando todas las cosas del mundo. Las leyes están en contra de Dios, los pastores, profetas, en una mayoría, y gloria a Dios que no son todos. Sí hay una cantidad de hombres de Dios que están hablando lo que Dios ha dicho, una palabra como Dios la dijo, y gloria a Dios por eso. Pero muchos están hablando las cosas que al pueblo le agradan, las cosas que a ellos mismos se les viene a la cabeza, y diciendo que son de parte de Dios. Dios había estado hablándonos que iban a venir estas cosas, que otros profetas están hablando: prosperidad, abundancia, bendición, bienes, posesiones y todo esto. ¿Lo estamos viendo? No, mis hermanos, no lo estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? La ira de Dios que se despertó a causa de nuestros pecados. Volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Y qué precioso lo que Dios nos está hablando. Y mire lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 21. Pero he tenido dolor. Dios. Y eso no lo dijo únicamente para los tiempos del profeta Ezequiel, lo dijo para nuestros tiempos. Dios dijo: he tenido dolor de ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ese texto en nuestra actualidad dice: he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por mi iglesia, por mis profetas, por mis pastores, a donde van. Dios siente dolor por nosotros, por esta tierra. Cuando Dios le habla al profeta Ezequiel sobre la condición del pueblo, le da la radiografía, cuál es el pecado que hay. Encuentro algo, iglesia. Encuentro algo especialísimo. Algo especial. Primero le muestra la condición del pueblo. Después le habla de los juicios que vienen sobre el pueblo. Pero en medio de esto, yo encuentro algo muy especialísimo del mismo corazón de Dios. Encuentro su misericordia en acción. La misericordia de Dios en acción. Como varias veces lo decía el rey David. Y lo decía con una confianza. Y muchas veces lo decía en varios textos. Saqué nomás dos textos. Salmo 103.
versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así decía el rey David. Hablaba de la misericordia de Dios y lo veo ahí en el libro de Ezequiel, en el texto que estamos analizando. Y el Salmo 108, versículo 4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Más grande que los cielos es la misericordia de Dios. Esa misericordia, como la veo clarito aquí en este lugar del texto, capítulo 22, versículo 30. Mire lo que hay ahí. Ezequiel 22, 30. Mire lo que dice. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. En la misericordia de Dios. ¿Buscó entre quiénes? Dice entre ellos. ¿A quién le estaba hablando Dios esta palabra? Se le estaba dando a su pueblo. Y si esa palabra Dios lo hubiese metido hoy directamente, hoy la transmitió a través del profeta Ezequiel, pero esa palabra transmitida hoy para nosotros dice, y busqué entre mi iglesia hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya. Eso es lo que Dios está hablándonos hoy en día. Dios nos está hablando. Está buscando a hombres y mujeres que en esta tierra hagamos vallado y que nos pongamos en la brecha delante de Él, delante de Dios. Está buscándolo a usted, me está buscando a mí, y gloria a Dios, ya me encontró a mí. Y yo creo que usted que me está escuchando, que es un intercesor, ya lo encontró a usted. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ponernos a ser vallado y ponernos en la brecha delante de Dios a favor de esta tierra. Muchos en esta tierra, ¿saben quién tienen la esperanza? En que pronto salga la vacuna. Hago una pregunta. ¿Será que esa vacuna es suficiente? No. Porque quizás sea efectiva para el virus COVID-19. ¿Y los otros que vienen? ¿Cuáles? Los que Dios ha hablado. Porque viene su juicio, se despertó la ira de Dios sobre la humanidad. No se va a despertar la ira, se despertó la ira de Dios sobre la humanidad. Y lo que estamos viendo hoy es una alerta de todo lo que viene más adelante. Vamos a tener un respiro, iglesia. De un tiempito muy corto vamos a tener un respiro, porque esta presión que estamos viviendo es fuertísima, pero vamos a tener un respiro, iglesia. De eso estoy seguro. Y después de ese respiro viene una remesón fuerte de la ira de Dios. Y ahora, ¿quién va a escapar de la ira de Dios? Usted, que está amparado debajo de su abrigo. Usted, que escucha las palabras de Dios y que no va a seguir profanando su nombre, y que va a honrar a Dios y que se va a poner en la brecha y que va a ser vallado. Ahora, para entender esa parte, esa partecita, vallado. ¿Qué es vallado y qué es brecha? Porque hay una revelación de Dios para nosotros. Hay una revelación para nuestras vidas. Encontré, vallado es una cerca, es una tapia, es un muro, es un cerco que se levanta de piedras y de tierra apisonada, que se pisa para defender un sitio e impedir la entrada en él. Ese es un vallado, un muro, un impedimento, un escudo.
Una protección. ¿Contra quién? Contra el imperio de la muerte, contra el derramamiento de sangre, contra eso. Y Dios está buscando a personas que hagan vallado, que hagan una cerca, que hagan un muro. Y son personas, esas personas que hacen muro, son personas que se paran en el lugar y hacen diferencia. Y dicen, yo soy autoridad de Dios. Y aquí en adelante, yo soy una protección para mi familia, para mis vecinos, para mi sociedad. En el caso del pastor, yo soy muro para la iglesia, porque no voy a permitir, hasta donde Dios lo permita en mi vida, no voy a permitir que el imperio de la muerte tome control, ni que la abominación, lo despreciable para Dios llegue a nosotros, llegue a la iglesia. Y Dios nos está hablando. Ahora mire lo que dice brecha. ¿Qué es brecha? Brecha es una abertura, es una rotura o una abertura, especialmente en una pared o en una muralla en forma irregular. Y dice también, es un resquicio. Resquicio es una grieta por donde algo empieza a perder su fortaleza o entereza. Entonces Dios dice, busqué a alguien que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Busqué a alguien que sirviera de muro de contención para que la maldad no llegue, para que el diablo no tenga a sus anchas el mundo entero. Y Dios está buscando a una iglesia, y Dios nos está llamando a que usted y yo nos despertemos, mis hermanos, porque hemos estado dormidos, y Dios nos había estado hablando esto varias veces. La iglesia de Él está dormida, está adormecida, y Dios está buscando que usted y yo hagamos un muro donde el mundo no pueda entrar a nosotros, no pueda entrar a la iglesia, y no tan solamente muro, sino que nosotros nos pongamos ahí, en esa abertura que Dios mismo inició. Esa brecha que Dios mismo inició cuando Jesucristo resucitó de los muertos, se levantó de la tumba. Dice la Escritura que exhibió al diablo, a sus principados y a sus potestades, y triunfó sobre ellos, los exhibió públicamente y le entregó esa victoria a la iglesia. Le dio una abertura en su cabeza, hizo una grieta en el reino de las tinieblas para seguir abriendo y para seguir rompiendo y seguir debilitándolo en todas las áreas donde Dios nos esté mandando a nosotros. Eso es una brecha, una abertura, una rotura que Jesucristo inició y que nosotros estamos iniciando, y debemos de continuarlo, hacerle una abertura a esos muros de Satanás que también ha hecho vallado contra nosotros. Nosotros ahora hacemos vallado contra la fuerza del mal. Eso es lo que Dios nos está diciendo, iglesia. Despertémonos. ¿Qué estamos nosotros esperando? En estos tiempos no se puede hacer reuniones públicas. Es difícil. Es imposible. Y no sé, estos 19 días que siguen, que el presidente de Colombia dijo que 19 días de cuarentena. Quizás nos van a tener otros 19 días encerrados. ¿Qué hacemos la iglesia? ¿Esperar que abran las congregaciones y nos podamos reunir? No, iglesia. No. Hagamos como la iglesia primitiva. Detrás de las puertas, adentro, se encerraban y clamaban y oraban y buscaban el rostro de Dios y se humillaban delante de Dios. Iglesia, y cuando ellos oraban, dice la Escritura, el lugar temblaba, porque ellos adentro oraban. No podían abrirse las puertas, porque seguramente a ellos los mataban. Pero ellos adentro clamaban. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dejó consignado esos textos ahí en la Escritura. Clamemos, iglesia. Busquemos la presencia de Dios. Ya que no podemos reunirnos, hagamos 2, hagamos 3, hagamos 4 dentro de la casa. Reunámonos y ayunemos. Ahí dentro,
Como Jesucristo dijo, lo que tú ores en lo secreto, ahí encerrado, yo lo voy a mostrar en lo público. Y Dios lo va a ver. Y Dios va a detener las cosas por amor a su pueblo. Porque seguidamente allá después de que Dios decía que fue su nombre profanado entre las naciones, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, y me voy a permitir leerlo, el versículo 21 leí, y dice en el versículo 22, muy clarito dice, por tanto di a la casa de Israel, por tanto dile a mi pueblo, por tanto dile a mi iglesia, y yo lo digo a la iglesia, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. ¿Cuándo, iglesia? Cuando usted y yo le diga a Dios, ¿tú estás buscando a Dios? ¿A alguien que haga vallado? Y alguien que se ponga en la brecha, que haga diferencia en este mundo entre lo bueno y lo malo. Y usted pueda decirle, Señor, aquí estoy yo. Eso lo está diciendo Dios a su iglesia. Y puedo percibir a mi Señor. Puedo percibir a mi Jesús en este momento, rodando por sus mejillas sus lágrimas, por esta tierra, porque Él es el intercesor de nosotros. Se salen las lágrimas de los ojos de mi Jesús, allá con el Padre, el abogado, diciendo, Señor, allá abajo hay un hombre, póngale el nombre suyo, yo le pongo el nombre mío. Allá hay un hombre llamado Alfonso que está diciendo, Señor, aquí estoy. Yo estoy dispuesto a ser vallado. Yo estoy dispuesto a ponerme en la brecha. Él está ahí intercediendo. Y Él va a orar. Y Él va a orar. Y Él nos está llamando a usted y a mí para que nos levantemos. Levantemos nuestra cabeza para mirar hacia arriba. Y cerremos nuestros ojos a los comentarios de este mundo. Cerremos nuestro corazón a todas las cosas de este mundo para entrar en su presencia. Y ahí en su presencia escuchar esas palabras, así como las escuchó el profeta Ezequiel, que él escuchaba diciendo, y busqué entre ellos a hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha. Y hoy Dios pueda decir de nosotros, sí encontré entre ellos. Y sé que hay, en diferentes partes de esta tierra hay hombre de esos, y es por eso que Dios ha estado mostrando esas cosas. Y hoy quiero que usted incline su rostro ahí donde usted está. Incline su rostro y si usted puede doblar sus rodillas. Hable con mi Señor Jesús que está ahí. Está ahí en ese cuarto. Está ahí en ese lugar donde usted está escuchando. Y el Espíritu Santo de Dios está ahí en ese lugar. Y algunos los está quebrantando. Algunos les está hablando a su corazón. Y algunos le está confirmando una palabra, un llamado que Él le hizo.
Le está confirmando que se levante y siga. Está confirmando ese llamado a ir a predicar, a ir a cumplir la labor que Dios le mandó a hacer y que es urgente. A otro le está llamando a esa labor de intercesor, por quien tiene que interceder. Y Dios dice, por mi pueblo, por los habitantes de este planeta Tierra. Debe ser las oraciones públicas, debe ser las oraciones privadas, las oraciones personales. Debe ser la oración por este pueblo y no tan solamente por una petición en particular, únicamente para la persona. No. Mayor deben de ser las oraciones por esta tierra, diciendo el Señor, tenga misericordia de esta tierra, perdona los pecados, así como Daniel oraba en el capítulo 9. Y Señor Dios, tenga misericordia de esta tierra. Y Señor, así como tú hablaste al profeta Ezequiel, buscaste entre los hombres a alguien que hiciese vallado, y está buscando en todos los lugares para que esta tierra, Señor, no sea destruida, mi Padre de la gloria. Henos aquí. Todavía estamos en la tierra. El día que tú nos levantes en el rapto de la iglesia, que seguramente va a ser en unos poquitos años, mi Padre de la gloria, nosotros, mientras que no levanten esta tierra, podamos hacernos sentir que somos hijos tuyos y el mundo pueda saber que estamos contigo y que tú estás con nosotros, Señor. Por favor, Dios, tómanos a nosotros. Tómanos, Señor. Mira a cada uno que está poniéndose en la brecha hoy y que mañana tú le vas a dar indicaciones a dónde tiene que ir y tú le vas a obrar grandemente a través de esa persona. Oh, glorioso Señor. Oh, glorioso Señor. Hay una mujer que Dios la va a oír, le va a hablar en estos días. Antes de 3 días Dios le va a hablar para que vaya a orar por una persona enferma. Vaya, confiada, y ore por él. Y lo primero que debe de decirle es que hay un Dios que salva. Preséntele al Dios Salvador y preséntele al Dios de bondad, y después póngale las manos encima y Dios la va a sanar, va a sanar a esa persona. Oh, glorioso Dios, oh, glorioso Señor. Todas esas personas que se están colocando en la brecha hoy, tú la estabas esperando y aquí estamos, mi Señor Dios grande. Oh, glorioso mi Señor. Hay una persona que Dios le va a hablar, que vaya sobre una persona que está moribunda y va a fallecer. Y Dios le va a decir a usted que vaya, le va a mandar a alguien para que usted vaya y ore por esa persona y háblele de Cristo y que él acepte a Cristo como Señor y como Salvador. Y después de que lo haga, después de que usted salga de ese cuarto, él va a partir a la eternidad. Oh, glorioso mi Señor. Oh, glorioso mi Cristo de poder. Él está con nosotros. Su vara y su cayado nos están infundiendo aliento en medio de esta crisis que estamos viviendo. No temas, iglesia. No temas, iglesia, de seguir a Dios, que Él está aquí con nosotros. Y no podemos nosotros desfallecer. El mundo nos necesita. Hay sed de Dios. Démosle de beber del agua de vida que Dios nos ha dado para ellos. Y gloria a Dios por lo que está haciendo. Y gloria a mi Padre de la gloria. Y gracias, mi Padre de la gloria,
Te pido que esta transmisión reciba la unción de tu Espíritu. Reciba la transmisión de tu Espíritu, mi Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, mi Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Iglesia de Jesucristo y amigos. La paz de Dios sea con todos.